Una sola y penetrante alarma rompió la calma invernal de Tumbler Ridge. El sonido, inesperado y agudo, atravesó la noche como una advertencia, sacudiendo a todos los que dormían bajo el manto de nieve. No fue un simulacro. Esto era real, una señal de que lo ordinario se había roto. En ese instante, la frontera entre la rutina y la emergencia se desvaneció. En los tranquilos pasillos de la escuela, la confusión se convirtió rápidamente en miedo, mientras las rutinas se detenían y el tiempo parecía congelarse. Los ecos de pasos apresurados y voces temblorosas llenaron el aire, reemplazando la calma habitual por una tensión palpable. Afuera, el pueblo, silenciado por la nieve, no se daba cuenta de la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Las casas permanecían en penumbra, ajenas al peligro que se gestaba a solo unas cuadras. La escuela, usualmente un símbolo de seguridad y comunidad, estaba a punto de convertirse en el epicentro de la pérdida. Sus muros, testigos de risas y aprendizajes, ahora serían marcados por el dolor. La alarma marcó un antes y un después, separando la comodidad de la rutina del caos de la emergencia. Cada segundo que pasaba, la gravedad de la situación se hacía más evidente. Los primeros en responder llegaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Sus rostros reflejaban la urgencia y el peso de lo que encontrarían dentro. El sonido que rompió el silencio comenzó un viaje a través del dolor y la incertidumbre. Las noticias se esparcieron, trayendo consigo preguntas sin respuesta y una sensación de incredulidad. Tumbler Ridge nunca volvería a ser el mismo. La memoria de esa noche quedaría grabada en la comunidad, recordando a todos la fragilidad de la tranquilidad. Recuerdo mirar por mi ventana esa noche, viendo cómo la nieve caía en silencio, sin imaginar lo que estaba ocurriendo a tan poca distancia. Es difícil poner en palabras lo que se siente cuando la seguridad se quiebra de repente. Tumbler Ridge, un remoto pueblo minero de 2.400 habitantes, se define sobre todo por su aislamiento y por una comunidad que se siente unida. La vida aquí transcurre despacio. Todo está moldeado por las estaciones y por los ritmos de la industria. La escuela local es mucho más que un edificio. Es el corazón de la juventud y de la esperanza. Los maestros conocen a cada estudiante. La escuela se siente como una familia. El invierno trae consigo un silencio especial. La nieve absorbe el sonido y crea una sensación de paz. Nadie imaginó que esa paz podría romperse por la violencia. La creencia del pueblo en su propia seguridad hizo que la tragedia fuera aún más impactante. El sospechoso había dejado la escuela años antes, sin evidencia de acoso. En cambio, su vida estuvo marcada por la inestabilidad, batallas por la custodia, mudanzas frecuentes y falta de raíces. Problemas de salud mental y uso de sustancias llevaron a repetidas intervenciones policiales, pero sin soluciones duraderas. En línea, la fascinación del sospechoso por la violencia creció, creando simuladores de disparos y participando en foros sobre ataques masivos. Estas señales de advertencia digitales escalaron, desapercibidas por quienes los rodeaban. Las raíces de la tragedia yacían en una red de turbulencia personal y oportunidades perdidas de ayuda. Las armas de fuego, una vez incautadas por la policía, fueron devueltas a la casa del sospechoso, a pesar de claras señales de advertencia. Meses antes del ataque, una inteligencia artificial detectó la actividad violenta en línea del sospechoso, pero ninguna alerta llegó a las autoridades. Información crítica se perdió entre la política corporativa y las brechas en la aplicación de la ley. La combinación de armas devueltas y señales de alerta digitales ignoradas creó un camino letal. La tragedia no resultó de un solo error,
sino de una serie de pequeñas fallas prevenibles. Cada señal perdida acercó a la comunidad al desastre. La violencia irrumpió en la tranquilidad del hogar. La madre y el hermano fueron asesinados en la oscuridad de la noche, antes de que el sospechoso, movido por una determinación incomprensible, saliera rumbo a la escuela. Lo que comenzó como un día común, se transformó en una pesadilla inimaginable. Armado y decidido, el sospechoso cruzó los pasillos de la escuela, un lugar que siempre había sido refugio y seguridad para todos. De pronto, se convirtió en una escena de terror y confusión. Nadie pudo anticipar la magnitud de lo que estaba por suceder. El ataque fue rápido y brutal, dirigido a la biblioteca, un espacio de aprendizaje y calma, que en segundos se transformó en caos absoluto. Libros y mochilas quedaron esparcidos, testigos mudos de la tragedia. 6 vidas inocentes, una asistente educativa y 5 estudiantes se perdieron en cuestión de momentos, dejando un vacío imposible de llenar en la comunidad y en las familias afectadas. La policía llegó en apenas 2 minutos, tras la primera llamada de auxilio, pero la tragedia ya se había consumado. El silencio que siguió fue abrumador. El sospechoso, enfrentado a la realidad de sus actos, se quitó la vida en el lugar, poniendo fin al alboroto, pero dejando preguntas sin respuesta y un dolor profundo. La escuela, antes llena de risas y aprendizaje, se convirtió en una escena del crimen. La comunidad entera quedó abrumada por el dolor y la incredulidad ante lo sucedido. En cuestión de minutos, el corazón de Tumbler Ridge cambió para siempre, marcado por la pérdida y la tristeza. Las consecuencias de ese día pondrían a prueba la resiliencia, la unión y la esperanza del pueblo. Mientras todos buscaban respuestas y consuelo en medio de la tragedia. Cuando comenzó el ataque, el caos se apoderó de los pasillos, se activaron los protocolos de encierro. Estudiantes y maestros se atrincheraron, esperando en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza y el miedo palpable en el aire. Nadie sabía cuánto tiempo estarían a salvo, ni qué estaba ocurriendo exactamente fuera de sus puertas cerradas. La alarma, ahora un salvavidas, sonó con fuerza y ayudó a salvar vidas al limitar el acceso del sospechoso. El sonido estridente guiaba a quienes aún estaban fuera de las aulas hacia refugio, mientras el personal seguía los procedimientos de emergencia con precisión. La noticia se difundió rápidamente. Una alerta de emergencia regional advirtió a los residentes que se mantuvieran alejados. Las patrullas policiales bloquearon las calles cercanas, y los vecinos observaban desde sus ventanas, temerosos y confundidos. Las familias esperaron ansiosamente actualizaciones, mientras los helicópteros transportaban a los heridos más graves. Los hospitales locales se prepararon para recibir a los afectados, y los médicos y enfermeros se movilizaron rápidamente. En total, 27 resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Las mochilas y pertenencias quedaron abandonadas, testigos mudos del pánico que se vivió. Las víctimas incluían a 3 niñas de 12 años, 2 niños de 12 y 13 años, y una asistente educativa. Cada nombre representaba una historia interrumpida, una familia marcada para siempre. La madre y el hermano del sospechoso también fueron asesinados en casa, elevando el número de muertos a 8. La tragedia se extendió más allá de la escuela, alcanzando el corazón de una familia. La magnitud de la tragedia no tenía precedentes para el pueblo. Nunca antes la comunidad había enfrentado una pérdida tan profunda, ni un miedo tan generalizado. La sensación de seguridad de la comunidad se hizo añicos. El eco de lo ocurrido resonaría durante mucho tiempo, dejando cicatrices invisibles en todos los habitantes. La escuela se convirtió en una extensa escena del crimen, mientras los investigadores buscaban respuestas.
se recuperaron 4 armas de fuego. El arma principal no estaba registrada. Eso expuso lagunas en el control de armas. No se encontró ningún manifiesto, ni un motivo claro. El ataque fue indiscriminado. Esa aleatoriedad profundizó la sensación de vulnerabilidad en la comunidad. Llegaron condolencias de todo Canadá, y más allá. Pero las palabras no podían borrar el dolor. Las escuelas cerraron, y llegaron consejeros de trauma para ayudar al pueblo a comenzar a sanar. La recuperación sería larga y difícil, pero se prometió apoyo. La desinformación se propagó rápidamente en línea. Motivos falsos, identidades erróneas y rumores que solo aumentaron el dolor. Las autoridades lucharon por corregir la información mientras gestionaban la investigación. La tragedia se convirtió en el tiroteo masivo más mortífero en Canadá desde 2020, exponiendo vulnerabilidades en los sistemas de prevención. Las fallas incluyeron la devolución de armas de fuego incautadas, crisis de salud mental no abordadas y la falta de protocolos de denuncia digital. El evento fue un caso de estudio sobre cómo los sistemas desconectados pueden llevar a la catástrofe. La historia ya no era solo sobre un individuo, sino sobre fallas sistémicas. La pérdida de Tumbler Ridge se convirtió en un ajuste de cuentas nacional. La tragedia nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre señales de advertencia ignoradas y fallas sistémicas. Cada señal de alerta, salud mental, amenazas digitales, hogar inestable, acceso a armas de fuego, fue pasada por alto. La devolución de armas incautadas y las alertas de inteligencia artificial ignoradas resaltan desconexiones críticas. El desafío es construir puentes entre la atención médica, la ley y la tecnología, sin sacrificar derechos. Detrás de los titulares hay personas reales, cambiadas para siempre. La curación llevará tiempo, compasión y recuerdo. La pregunta esencial sigue siendo: ¿cómo vemos y actuamos ante las sutiles señales de angustia antes de que sea demasiado tarde? A veces, una simple luz encendida en una ventana, como la vela en la noche, puede ser un llamado silencioso. ¿Estamos dispuestos a detenernos, mirar de verdad y preguntar cómo está alguien, aunque no sepamos qué decir? Porque a veces, lo más humano es simplemente estar presentes, incluso en la oscuridad.